Déjame entrar en comunicación. Estamos enlazados con Ramsés Pech. Él es asesor en materia de energía y economía. Eh, Él nos puede ayudar a entender qué está pasando con esto de que México deja de enviarle petróleo a Cuba, según reveló la agencia de noticias Bloomberg. Ramsés, muchas gracias por aceptarnos. Muy buenas noches. Buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación y la confianza. ¿Quién toma la decisión del petróleo que se envía a Cuba? Hoy la presidenta, te lo pregunto porque hoy la presidenta dijo que le corresponde a Pemex. Sin embargo, la presidenta de la mesa directiva del Senado dijo que no, que esa decisión la toma la presidenta. ¿Por dónde va la cosa? Yo creo que debemos de separar dos cosas, sobre todo explicarle al público lo siguiente. Cuba necesita dos tipos de materias primas y combustible. Necesita el petróleo crudo para meter a a sus refinerías. Hoy Cuba tiene cuatro refinerías, de las cuales dos solo están trabajando. Gran parte del combustible que se manda es diésel automotriz para poder generar la electricidad con sus plantas que tienen hoy en día en Cuba y que están teniendo bastantes problemas. ¿Qué sucedió con México? Que Venezuela, al bajar su producción en el año 2020, ya no tenía la misma cantidad de petróleo crudo y de combustibles que podía enviar a Cuba, y esto originó que en el 2023 México enviara una cantidad de tanto de petróleo crudo como de diésel automotriz. Esto significó que la decisión fue tomada en un momento dado por parte de Pemex cuando se creó Gasolina Bienestar, que conjunto con una empresa que crearon en Cuba, que era del gobierno, se enviaba tanto petróleo crudo como diésel automotriz. Pepe, yo pude hacer un análisis más o menos solo del año 2025, de mayo a junio, y más o menos estaban enviando alrededor de casi 17 millones de barriles en lo acumulado. En lo que respecta a lo del diésel automotriz, más o menos se mandaron 5 millones y de petróleo crudo 12 millones de barriles. Estos son datos de una página que se llama ImportGate, en donde se puede observar cuáles son los envíos que se mandó de Gas Bienestar hacia la empresa que es del estado de Cuba. Y cuando hicimos los cálculos, Pepe, más o menos Cuba nos debería alrededor de diésel automotriz, alrededor de 13 mil millones de pesos, y de petróleo crudo, alrededor de 14 mil millones. Es decir, un total de casi 27 mil millones de pesos que nos debería Cuba, sin contar el ¿Por qué, descuento. Esto es un dato aproximado. por qué dices que nos debería? ¿Qué no lo pagó Cuba? No, de acuerdo al formato que tiene Pemex, en el que pasó el diciembre 15, el FK6 que presenta la SEC, dice que se han dado notas de crédito y se ha facturado y se ha metido por medio de un contrato. Ahí pueden ver ustedes en la tablita al público que nos está observando en la televisión el dato que estoy dando a conocer, que esto es, no quiere decir que es exacto, sino que es un análisis o un acercamiento que se tiene de lo probable que nos puedan deber. Entonces Entonces, no era una venta, era un regalo. eso es lo que hay que definir, porque como dijo la presidenta en la mañana, una cosa es que, como dijera este buen dicho de Güemes que conocemos, es Pemex tenía un contrato con una empresa de Cuba en el cual le vendía y le daba crédito una cantidad de petróleo crudo que es el istmo, que es el que necesita, que es un crudo ligero y que vale más, y también diésel automotriz. No sabemos en forma pública qué tanto de lo que se enviaba era de índole humanitario, cosa que no está todavía registrado, pero sin tomar en cuenta que es la parte humanitaria y que ver lo que es Pemex le mandaba en ese sentido, que es lo que está registrado en la página ImportGate, que es por enviado por Gasolina Bienestar. Esta es la tablita que está hoy el público que está viéndonos en televisión y los que nos escuchan en radio, pues ahí la deuda sin considerar descuentos es de 27 mil millones de pesos. No es un dato que podemos decir que esto es, sino que sería bueno que el gobierno nos pudiera ayudar si estamos claros en esta cantidad que nos debe. Ahora, la cancelación de envíos se debe a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, yo creo que la nueva geopolítica, y lo voy a resumir rapidísimo. A ver, el presidente Trump lo que quiere es mantener el precio del barril entre 55 y $65 para poder mantener los precios de la gasolina en Estados Unidos bajos, con ello controlar la inflación y con ello tener una tasa de interés baja. ¿Qué es lo que va a hacer hoy el presidente Trump? Venezuela la semana pasada ya se alineó
y ya tiene en forma concisa lo que necesita hoy en día para poder enfatizar cuánto es el petróleo que necesita para poder balancear el precio del barril. Y vamos a ver un Canadá que va a tener problemas porque va a depender mucho de los dineros que pueda negociar con Estados Unidos, sobre todo porque vende casi más de 4 millones de barriles diarios a Estados Unidos. Y veremos a un China que estará forzando a Rusia a que le dé una mayor cantidad de descuento. ¿Y Cuba dónde entra? Cuba entra en una posición estratégica, que podemos llamarlo en este sentido, porque podría ser la parte intermedia que el presidente Trump quiere con Groenlandia, quiere con Cuba, tendría Venezuela y veremos un cambio geopolítico territorial muy cambiado en América Latina. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué sigue ahora para la relación México-Cuba en estas condiciones económicas sobre todo? Yo creo que si México y Cuba se ponen de acuerdo junto con Estados Unidos y México tiene la posibilidad de mandar diésel automotriz desde el punto de vista humanitario para generar electricidad, dependerá mucho del gobierno de nuestro país que se ponga de acuerdo con Estados Unidos. Si es que Estados Unidos decide no enviar, porque Estados Unidos no quiere que se le mande principalmente petróleo crudo a sus refinerías, y hoy Cuba está comprando en África petróleo crudo y ciertos combustibles, pero le está saliendo demasiado caro y hoy Cuba tiene problemas de apagones hasta más de 24 horas. Y yo creo que lo que sigue de la relación entre México y Cuba, creo que tenemos que esperar el desenlace que Estados Unidos, y acaba de anunciar el presidente Trump que dentro de poco va a colapsar Cuba. Yo creo que aquí lo más importante es establecer cómo Cuba va a quedar, si existe un cambio de régimen, qué política va a tener y cuál va a ser la estructura económica en el dado caso que pudiera existir un cambio de régimen. De acuerdo, y lo acaba de decir el presidente sin entrar Trump en detalles. Dijo, los días de Cuba están contados, se refiere a los días del régimen cubano. Sí, y aquí hay algo importante que hay que considerar. A ver, Cuba sabíamos que principalmente era productor de azúcar, producía por cada hectárea 8 toneladas hace cuando llegaba el régimen que está actualmente. Hoy Cuba dependerá mucho de la estructura económica, si es que hay un cambio de régimen, que probablemente sí lo haya. ¿Qué va a ser? Turismo, regresaría a la caña de azúcar, estaría un punto estratégico para la refinería, las cuatro que tiene, o cómo sería la estructura que Estados Unidos pretende, porque Estados Unidos vio en Venezuela el petróleo crudo que le puede ayudar a mantener el precio de la gasolina barata en Estados Unidos, pero en Cuba todavía no tengo yo en ciencia cierta en qué puede ayudar Cuba a Estados Unidos, o simplemente es una cuestión de, podemos decir, del arrebato que tuvo Estados Unidos y que no pudo tener a Cuba bajo muchos años, siendo bajo la política ideológica que se tenía. Y además Cuba es un territorio estratégico. Gracias Ramsés Pech por acompañarnos esta noche. Gracias, Pepe, por la confianza y buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.